Sí, a ti, que te encuentras viendo este video en este preciso momento. Mi nombre es Diana y me encuentro aquí junto a mi compañero Alfredo para hablarte sobre un tema que si te gusta la informática o la electrónica te será de muchísima ayuda, los flip-flops. Un flip-flop es un dispositivo que puede tener dos estados y sirve como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros para almacenamiento de datos numéricos binarios. Los flip-flops se pueden clasificar de dos formas. La primera es según el tipo de sincronismo que tengan, por lo que pueden ser asíncronos, es decir, que no hay entrada de reloj, o sea, que no trabajan con un tiempo definido, o síncronos, en este caso, si son sensibles al nivel de reloj. Los flip-flops también se pueden clasificar según el tipo de función que estos realizan. Entre los flip-flops asíncronos tenemos al tipo RS, que significa Reset Set, y entre los flip-flops síncronos tenemos a los del tipo D o Delay, a los del tipo T o Toggle y a los del tipo JK. Flip-flop RS, Set, Reset. El biestable RS dispone de dos entradas denominadas R, Reset, que es igual a poner a 0, y S, Set, poner a 1, y dos salidas, cuyo estado lógico es opuesto. Este tipo de flip-flop se compone internamente de dos puertas lógicas, NAND o NOR, y puede tener dos estados, alto o bajo, dependiendo de las entradas que éste reciba. R, el borrado, o reset en inglés, puesta a 0 o nivel bajo de la salida. Es decir, que cuando tengamos un 1 en la entrada R, la salida Q será 0 y Q negada será 1. S, el grabado, o set en inglés, puesta a 1 o nivel alto de la salida. Es decir, que cuando tengamos la entrada de S 1, la salida será 1. En el caso de RS asíncrono, es decir, que no funciona con una entrada de reloj o tiempo. El funcionamiento sería el siguiente. Si no se activa ninguna de las entradas, R igual a 0 y S igual a 0, el biestable permanece en el estado que poseía tras la última operación de borrado o grabado. En ningún caso deberían activarse ambas entradas a la vez, ya que esto provoca que las salidas directas de Q y Q negada queden con el mismo valor, bajo, si el flip-flop está construido con puertas NOR, o alto si está construido con puertas NAND. El problema de que ambas salidas queden al mismo estado está en que al desactivar ambas entradas no se podrá determinar el estado en el que quedaría la salida. Por eso, en las tablas de verdad, la activación de ambas entradas se contempla como un caso de no deseado, ND, como podemos ver en la tabla de verdad del biestable RS. En el caso de que se utilice una compuerta NOR, si R está en 0 y S está en 1, la salida está en 1. Pero en caso de que sea al revés, R en 1 y S en 0, la salida está en 0. Y si ambas entradas están en 1, es considerado como un estado no deseado, por lo antes mencionado. Pero si R está en 0 y S también, se queda guardada la salida que estaba anteriormente. En una compuerta NAND, el funcionamiento sería el siguiente. Cuando ambas entradas sean 0, es considerado como un estado no deseado. Si R es 0 y S es 1, la salida es 0. Si R es 1 y S es 0, la salida es 1. Mientras que si ambas entradas son 1, se guarda en la memoria la salida anterior hasta que una de las dos entradas cambie su valor. En el flip-flop RS síncrono,
que además de tener las entradas RS, posee una entrada C de sincronismo, cuya misión es la de permitir o no el cambio de estado del biestable. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaría un flip-flop RS con una entrada de tiempo. Si en C, que en este caso representa el tiempo, tenemos 0, no importa cuál sea el valor de R y de S, no habrá una nueva salida, sino que la memoria guarda la anterior. Pero si la entrada del tiempo es 1, el funcionamiento del RS síncrono será el mismo que el del RS asíncrono. Flip-flop D, data o delay. Este tipo de biestable tiene una única entrada de información y se utiliza para almacenar solo un bit, 0 o 1. Si se añade un inversor a un flip-flop RS, obtenemos un flip-flop D básico. El funcionamiento de un dispositivo activado por el flanco negativo es, por supuesto, idéntico, excepto que el disparo tiene lugar en el flanco de bajada del impulso del reloj. Recuerda que Q sigue a D en cada flanco del impulso del reloj. Para ello, el dispositivo de almacenamiento temporal es de dos estados, alto y bajo, cuya salida adquiere el valor de la entrada D, cuando se activa la entrada de sincronismo C. En función del modo de activación de dicha entrada de sincronismo, existen dos tipos: activo por nivel, alto o bajo, también denominado registro o cerrojo, o activo por flanco, que puede ser de subida o de bajada. En este tipo de flip-flop, la salida de Q será siempre la misma entrada de D. El flip-flop T es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, alto y bajo. Este cambia de estado cada vez que la entrada del reloj se dispara y que la entrada T se mantiene en alto. Pero cuando la entrada T está en bajo, este retiene el estado previo. Ya. En el caso de flip-flop T, cuando la entrada T y la entrada Q sean igual a 0, la entrada Q siguiente será igual a 0. Cuando la entrada T y la entrada Q sea igual a 1, la entrada Q siguiente es igual a 1. Cuando la entrada T es igual a 1 y la entrada Q es igual a 0, la entrada Q siguiente es igual a 1. Y cuando las dos entradas T y Q son igual a 1, la entrada Q siguiente es igual a 0. El flip-flop JK. Este es uno de los flip-flops más usados, idéntico al RS en sus condiciones de reset y set y en la permanencia de estado. Este dispositivo de almacenamiento es temporal y consta de dos entradas, J, que significa alto, y K, que significa bajo. Si no se activa ninguna de las entradas, el flip-flop se mantiene con el estado previo. Ya. El flip-flop JK maestro esclavo. Aunque aún pueda encontrarse en algunos equipos, este tipo de flip-flop, denominado en inglés JK flip-flop master slave, ha quedado obsoleto ya que ha sido reemplazado por el tipo anterior. Su funcionamiento es similar al JK activo por flanco. En el nivel alto o bajo se toman los valores de la entrada J y K, y en el flanco de bajada o de subida se refleja en la salida. Este siendo Q el estado presente y Q siguiente el estado siguiente. Se puede ver en la siguiente tabla, de verdad, como aunque X sea igual a que el valor no importa en la operación, cuando J sea igual a 0 y K sea igual a X y Q sea igual a 0, Q siguiente sería 0. Cuando J sea igual a 1, K igual a X y Q igual a 0, Q siguiente sería igual a 1. Cuando J sea X y K y Q sean 1, Q siguiente es igual a 0.
cuando J sea igual a X, K igual a 0 y Q igual a 1, Q siguiente sería igual a 1.